Vanessa Vallejo. ¿Cómo está? Vanessa, muy buenas noches desde Argentina. ¿Cómo estás? Hola Alberto, todo muy bien, ¿tú cómo vas? Muy bien. Pues cuéntale un poco a la gente, Vanessa, ¿dónde estás físicamente en este momento después de recorrer varios lugares del mundo? Estoy en este momento en Estados Unidos, estoy en Washington, me quedé acá por cuenta de unos problemas que tuve con un guerrillero de las FARC que ahora es congresista en Colombia y que no le gusta que le digan violador a pesar de que está acusado de violación a menores de edad. Y bueno, me quedé acá, pero no me quejo porque Estados Unidos es un país maravilloso y además, bueno, escribir desde Colombia siempre es bastante complicado y escribir con la tranquilidad de que estás en un lugar donde no te va a pasar nada es muy tranquilo. Bueno, a no ser de que ahorita hables algo de Black Lives Matter, de pronto te puede pasar algo. Sí, sí, también tenemos esa amenaza en Estados Unidos. Vimos por tus fotos, Vanessa, que te enamoraste de Washington, ¿no? Es hermoso, pero además es un país, sabes que yo no sé si esto pasa en Argentina también, lo he conversado con amigos de Latinoamérica y me dicen que es muy similar, pero pasa en Estados Unidos que es muy fácil acceder a gente que está muy arriba y con la que puedes hacer muy buenas alianzas y que no les importa, no te preguntan ni quién eres, ni dónde vienes, ni nada, sino que están abiertos a ver si tienes talento, si haces las cosas bien. Y si puedes hacer eso, pues consigues muy fácil muchas cosas. No es como en Colombia, es como que si quieres una cita con no sé quién eres, vienes recomendado por quién, está el tipo que incluso cobra las citas con el de arriba. Entonces me tiene maravillada eso de el país de las oportunidades. Bueno, te encontró esta dinámica en Estados Unidos, pero seguís obviamente aprovechando la ventaja de la tecnología, trabajando desde ahí en tus proyectos. Lo de Pan Am Post, que es algo que seguimos de cerca permanentemente, también te ocupa desde ahí, ¿no? Sí, claro, bueno, la ventaja del Pan Am Post, que así deberían ser todos los trabajos, es que puedo trabajar desde donde quiera. Entonces, nunca paré de trabajar y bueno, precisamente fue una columna que publiqué en el Pan Am Post lo que causó todo este problema en Colombia y por lo que al final me tuve que quedar acá. Pero entonces siempre en el Pan Am Post desde acá. Bueno, aprovecho para felicitarte porque claramente ese proyecto ha progresado, ha evolucionado, se sigue enriqueciendo. Vemos a muchos amigos ahí aportando al trabajo intelectual y eso la verdad que siempre es una satisfacción porque lo que se escribe ahí no muchas veces se lee en otros lados, ¿no? Sí, yo estoy enamorada de lo que es el Pan Am Post porque es decir, hay muchos portales donde se publican papers liberales o, digamos, reflexiones liberales, pero un portal de noticias liberal no hay en Latinoamérica. Lo más parecido podría ser Libertad Digital, pero pues es en España. Entonces es fantástico la idea y es una gran idea de quien decidió iniciar el Pan Am Post, que hace poco lo vendió, pero bueno, es una idea fantástica y me alegra mucho eso porque creo que parte de nuestro éxito, que hemos estado creciendo muy rápido, nuestro éxito es también que hay gente que quiere ver las noticias y así no sepan. Fíjate que yo noto que hay mucha gente que así no sepa de política o de economía, entiende que lo que le están metiendo es pura palabrería y pura basura izquierdista y entiende que algo no cuadra bien. Entonces quiere leer noticias, pero no quiere leer toda esa basura de izquierda y pues eso hace que el Panam sea como algo muy especial y único en la región. Bueno, justamente el tema que estás planteando es el tema que nos convoca esta noche, ¿no? Hablar un poco de la izquierda latinoamericana, de sus avances y de tu mirada respecto a ese proceso. Y en ese sentido me gustaría sacar una primera foto de eso, ¿no? Que tiene que ver con ese momento del socialismo del siglo XXI en el que teníamos a Chávez, a Correa, a Evo Morales, a los Kirchner aquí, a Lula en Brasil, y como suele decir Álvaro Vargas Llosa, y a los herbívoros del otro lado, ¿no? Tampoco es que del otro lado teníamos a personajes precisamente afines a nuestra visión. Y entonces la pregunta sería, ¿estamos mejor que ese momento de Chávez al frente de Venezuela y el socialismo del siglo XXI financiado desde el petróleo? ¿Estamos mejor que en ese momento? Pues los venezolanos no están mejor, la están pasando mal, la están pasando Claramente. peor. Pero
Yo creo que sí, claro, hubo ahí un paréntesis que es evidente, pero al parecer fue solo un paréntesis y al parecer ya vuelve otra vez la izquierda, ¿no? Pero evidentemente sí hubo un aire que hizo que se sacudiera un poco la región de esta gente y que pasaron fenómenos extraordinarios como, bueno, es una lástima lo de Argentina y lo de Macri en lo que terminó, pero fue una emoción en ese momento y fue un triunfo en ese momento, por las condiciones que sea, fue un triunfo. También lo que sucedió en Bolivia, que lograron sacar a Evo Morales, fue una cosa también maravillosa. Evo Morales sigue ahí acechando, la gente de más Movimiento al Socialismo está también ahí pendiente, van a tener candidato, vamos a ver cómo les va, pero, pero sigue ahí pendiente, pero igual fue un triunfo grandísimo lo de Evo Morales, también está lo de Bolsonaro, que también fue un fenómeno para estudiar. Yo creo que habría que estudiar lo que pasó en Brasil con Bolsonaro, todo lo que hay detrás, porque hay gente que piensa que lo de Bolsonaro es solamente Bolsonaro y ya, y detrás hay años de trabajo, sobre todo del trabajo de Olavo de Carvalho y de toda esa gente que se dedicó a difundir el trabajo de este señor tan maravilloso y todas esas ideas liberales y conservadoras también que hicieron que Bolsonaro ganara la presidencia. Ese letrero famoso de menos Marx, más Mises, en portugués, en esas protestas gigantescas y ese movimiento libertario tan grande que hay en Brasil, que en Brasil, por ejemplo, es que ya no me acuerdo cuáles son esos 3 libros, pero, y no sé si la lista sigue así, pero el año pasado conocí a un brasilero acá en Washington y me contó que de los 10 libros más vendidos en Amazon, 3 eran libertarios. Entonces, todo ese movimiento detrás y también, por supuesto, el fenómeno político que logró Bolsonaro en redes sociales fue también un triunfo y es para aplaudir. En Colombia ganó Iván Duque. Bueno, en Colombia en realidad nunca ha ganado la izquierda, pero también fue un... Ya volví. Ahí te recuperamos, ahí te recuperamos. Ay, ahí ya, Ahí te perdón. recuperamos. Perfecto. Sí, creo que me entró una llamada. Eh, Me entró una llamada y se corta. Bueno, entonces lo de Brasil, y creo que todo eso es definitivamente un aire y ahora estamos en el momento en el que decimos, bueno, esto lo vamos a capitalizar, nos va a servir de algo o no nos va a servir. En Argentina, lastimosamente, ustedes ya se dieron cuenta que fue un ratico y no funcionó para nada, pero hay otros países en donde la batalla apenas está empezando y otros en los que está a punto de darse ese corte final de ver qué es lo que sucede, ¿no? En ese sentido, Vanessa, ese paréntesis que describiste muy interesantemente como fenómeno político, ese paréntesis tiene también los desafíos de ofrecer algo distinto en términos de resultados, no solamente de discurso, sino también de ofrecer soluciones que, por ejemplo, en el caso de Argentina no llegaron y que probablemente hayan sido la explicación más razonable al regreso de aquello que intentamos dejar atrás, ¿no? Terminamos con un país con Macri, con más inconvenientes económicos que los que fueron originalmente, con cepo cambiario, con una deuda importante, con una inflación significativa, es decir, no aparecieron los resultados. Tal vez no sea la historia de otras naciones en América Latina, pero la pregunta que te tengo en esto sería si al liberalismo o si querés a las ideas del sentido común, como le gusta decir a alguna gente, no le ha faltado profundidad o capacidad o talento a la hora de gobernar, o si lo tiene en tu opinión. Bueno, es que yo creo, Alberto, que son como dos cosas diferentes, tal vez, porque yo no sé si de nuestras ideas, digamos específicamente de nuestras ideas, alguien haya tenido el suficiente poder como para hacer algo. De pronto en Perú, por ejemplo, hay libertarios que han llegado bastante alto en el Congreso y esto, pero de resto no son tampoco libertarios pues los que hayan precisamente llegado. Ahora bien, lo que sí entonces podríamos hablar es de ese fenómeno que se puede ubicar, que la gente lo ubica centro derecha porque además se opone a lo otro que vendría siendo la centro izquierda, ¿no? Como para que la gente en general lo entienda. Y yo creo que lo que pasa
Alberto, con esto a ver, yo creo que combatimos o peleamos en niveles diferentes, porque la izquierda no tiene vergüenza, miente sistemáticamente, no le da miedo ni temor a llevar a cabo todas las medidas que se le ocurran, sin importar lo que sea que la gente diga. Ellos llegan y hacen lo que se les ocurra sin ningún temor. Del otro lado, cuando gana esa centroderecha, es muy tímida, muy temerosa, que cuidado me dicen violador de los derechos humanos, que cuidado me dicen guerrerista, que cuidado me dicen militarista, todo este tipo con tanto cuidado, pero además es que no es una mentira sistemática. Claro, muchos políticos mienten, pero el nivel de mentiras de este sector al de acá pues no es comparado. Entonces eso hace que peleemos de manera diferente o que combatamos de manera diferente en campos diferentes. Y también, y también una cosa muy importante que yo siempre digo, y es que a la derecha, digo derecha para que la gente se ubique en el plano político, ¿no? A la derecha le cuesta mucho trabajo reaccionar, es decir, tiene que ser que pase algo muy fuerte, que ya estén pues muy mal y que vean las cosas muy mal para que reaccione y salga y haga algo. La izquierda te hace marchas por cualquier cosa, o sea, en Chile subieron como no sé cuántos centavos de dólar el transporte público y te incendiaron una ciudad. La izquierda hace eso a toda hora, nosotros en cambio no reaccionamos, tiene que ser que pase algo muy grave y muchas veces ya se ha pasado el tiempo, muchas veces cuando reaccionamos ya es demasiado tarde y a esta gente no se la puede sacar tan fácil, ¿no? Entonces creo que por un lado hay esa falta, digamos, de libertarios que hayan podido influir realmente en la política y los que llegan a la política de este lado que del lado opuesto a la izquierda, pues primero es que no tienen esas artimañas sucias y la idea es que no las tengan, pero además es que tienen mucho miedo a todo lo que la gente pueda decir y siempre quieren mantener esas formalidades que al final yo creo que en ciertos casos no es bueno mantenerlas. Y un poco como cuando Popper hablaba de la paradoja de la tolerancia, ¿no? Es decir, claro, ser tolerante es bueno, pero ¿hasta qué punto tienes que tolerar? Si tú toleras hasta el punto en el que ya te han apuntado y ya te van a disparar, si tú tienes que esperar a que te disparen para reaccionar, pues simplemente te vas a morir. Entonces creo que nos falta un poco ser más, reaccionar ante esas cosas. Siguiendo tu línea del paréntesis, que me encantó como figura, me gustaría preguntarte respecto a una cosa que la venís viviendo, que la has vivido, que es la diferencia entre aquel tiempo de Chávez, cuando arrancaba el socialismo del siglo XXI, ubiquémonos probablemente unos 20 años atrás, cuando ese fenómeno político empezaba a escalar y iba tomando fuerza en cada uno de nuestros países, y de pronto nos encontramos con que los jóvenes de aquel tiempo no son los jóvenes de este tiempo. Y la pregunta sería para ti, Vanessa, si piensas que en términos de la batalla cultural sí hay una diferencia significativa entre el comienzo de aquel socialismo del siglo XXI y estos jóvenes liberales, libertarios de este tiempo, que tienen probablemente otra formación distinta a aquellos con los que convivimos unos 20 años atrás. Bueno, a mí me preocupa mucho el avance del progresismo, ese progresismo entendido como esa nueva izquierda, ¿no? Como esa izquierda que no se fundamenta y que no habla ya de economía. La izquierda ya no habla de economía, sino de otro tipo de cosas. Y me preocupa mucho los niños malcriados. Mira, a mí me han contado esta historia por lo menos unos 4 amigos. A 4 amigos míos les ha pasado esto. Se van a vivir solos por primera vez en su vida y descubren que hay que sacar la basura de la casa. Es decir, cuando vivían con sus papás, ellos botaban la basura en el tarro, pero no sabían que había que sacarla cada semana. Es decir, no habían caído en cuenta, no habían reflexionado que alguien tenía que sacar esa basura cada semana. Tú tienes hoy gente que puede hacer un doctorado, un postdoctorado hasta los 35 años, no sé, incluso más, y que nunca en su vida ha trabajado y que no sabe de dónde salen las cosas. Toda esta gente es gente muy elevada, es gente que no entiende en la práctica cómo funciona la economía, incluso si han estudiado cosas similares a economía. Si no tienen, no sé, un familiar que tenga un negocio, si ellos mismos no han emprendido, si sea una tienda de dulces o cualquier cosa, no van a entender muchas cuestiones y van a creer simplemente porque es que la economía es contraintuitiva. Lastimosamente,
esas cosas que parecen lógicas no lo son en economía. Entonces la gente va a decir, claro, lo mejor es redistribuir, quitarle un poco a aquellos, la educación, todo este tipo de cosas. E ir a decir lo que nosotros decimos, no al salario mínimo, tal vez el desarrollo económico viene primero y eso produce mayor nivel educativo y tal vez no es al revés, no es como que tengamos que quitarle a todos para hacer unos colegios del Estado donde los niños estén hasta las 5 de la tarde. Es muy difícil ir a decirle a esta gente eso. Entonces a mí me preocupa mucho, claro, que estos jóvenes, con toda la prosperidad que ha traído el capitalismo, y fíjate que ese es un fenómeno bastante interesante analizado hay un libro que yo siempre recomiendo, que es el de Daniel Bell, que se llama Las contradicciones culturales del capitalismo, porque él dice, el capitalismo nos ha traído tanta prosperidad, es decir, como vivimos nosotros, a como vivían nuestros abuelos, que tenían que trabajar tanto, que no tenían, ellos no se podían dar, digamos, unas vacaciones de un mes a un destino internacional, pues eso no existía para ellos, tenían que levantarse todos los días a las 4 de la mañana a ordeñar la vaca. Nosotros que tenemos tantas cosas hace que los jóvenes no sepan que primero hay que producir para luego consumir y que las cosas valen y que hay que esforzarse. Entonces tienes un montón de jóvenes que simplemente quieren ser reggaetoneros, youtubers, que no digo que eso esté mal, por supuesto, pero una sociedad no se puede mantener con youtubers y reggaetoneros. Hay que estudiar y hay que trabajar y hay que producir cosas. Entonces me preocupa mucho esos jóvenes y creo que es un gran problema para nuestra lucha y esa generación de cristal y esos niños que no quieren, y con los valores invertidos además, Alberto, porque fíjate que antes, por ejemplo, a mí antes me gustaba mucho leer novelas, esas novelas, estoy hablando de ficción, de literatura, donde se veían las costumbres, por ejemplo, de Estados Unidos, de la época muy influenciada todavía por el puritanismo, y donde, por ejemplo, si alguien tenía dinero, pero no trabajaba, esa persona no era honorable. Así tuvieras dinero, si tú no trabajabas, no eras honorable. Y el trabajo se veía como lo que debe ser. La frase del trabajo dignifica al hombre, ¿no? Alguien es digno en la medida que trabaja y aporta a la sociedad y así se entiende. Ahora es al contrario. Fíjate que ahora cuando alguien dice, es que a mí me toca trabajar mucho, me levanto a las 4 de la mañana, es como, ay, pobrecito, qué desgraciado, le toca trabajar mucho. Y es como que se avergüenza a la gente de decir que le toca trabajar mucho, en vez de sentirse orgullosa y decir, soy trabajador y todo eso. Y los jóvenes se sienten orgullosos de ser vagos, de estar, no sé, 6 meses de vacaciones. Entonces creo que definitivamente es una generación bastante diferente, con los valores muy diferentes, que no entienden de economía, pero además es que los valores son más difíciles de cambiar que la educación económica. O sea, yo le puedo enseñar a un chico, no sé, ponle tú en meses si es listo o en años si no es tan listo, le puedes enseñar economía. Pero ¿cómo le quitas a alguien la pereza, la vagancia, los chicos que son ladrones? Y no digo ladrón solamente de ir a robar a alguien, sino de que viven del otro. Esos, por ejemplo, los ocupas que son tan famosos en España, que dicen que si alguien tiene dos casas, pues eso no está bien y que ellos tienen derecho a tener una casa. Ese también es un ladrón. Educar a esa gente que ha crecido con esos valores, eso tarda por lo menos una generación, o sea, eso es algo con lo que uno crece. Entonces, sí es una generación diferente y me preocupa mucho. Inclusive te preocupa en aquellos que empezaron a abrazar las ideas de la libertad. Digo esto porque, por lo menos para quienes tenemos más de 50, esta generación que aparece ahora, claramente no la vivimos, al menos en la Argentina. Me tengo que remontar probablemente 30 años atrás para encontrar algo parecido, que fue un poco mi juventud, cuando en los 80 volvía la democracia a nuestros países y había una especie de esperanza de que el mundo iba a ser mejor y diferente, y algunos obviamente nos acercamos a la idea de la libertad y tuvimos alguna cuota de relevancia en la sociedad. Pero después desaparecieron 30 años esa idea y de pronto hoy te encuentras con un montón de gente que te sigue a ti, un montón de gente que sigue a otros referentes de la idea de la libertad. Ese parece ser un fenómeno bastante contemporáneo, digo, ¿no? Sí, sí, claro, eso da ánimos y eso da bastante aliento, pero yo creo que, a ver, todavía yo siento que muchas veces hablamos desde una burbuja Ok. y de hecho bueno, en Argentina es que tienen algo bien particular, porque tienen, por ejemplo, un fenómeno como es, por ejemplo, Milei, que es un tipo que cobra entradas a un teatro para él hablar de economía. Yo creo que eso no se había visto y es fantástico y yo le aplaudo eso, ¿no? Pero en general,
yo no sé, en los votos en general a los libertarios no tienen No ningún nos va bien. resultado. Ajá, entonces digamos, si es un fenómeno, me agrada mucho y obviamente aplaudimos todo esto, pero creo que nos hace falta muchísimo y yo creo que en realidad estar en esa burbuja que están muchos libertarios. Mira, yo escucho en Colombia y esto a mí me ha causado muchas peleas, pero simplemente soy sincera con las cosas y uno tiene que ser, claro, uno se tiene que aplaudir cuando hace las cosas bien, pero también tiene que tener, digamos, los pies sobre la tierra y no elevarse tanto, ¿no? Yo he escuchado a libertarios en Colombia decir que es que, no sé, que los conservadores los necesitan a ellos en términos de votos. Son un movimiento mínimo, nadie te necesita a ti en términos de votos, es lo que les decía yo. Ustedes lo que pueden hacer y lo que creo yo que debemos hacer muchas veces es entrar a esos e influirlos en lo que podamos. Y también un poco dejar de ser tan dogmáticos. Hay muchos libertarios muy dogmáticos de no me junto con tal persona porque tal persona cree tal cosa en tal punto. Yo creo que nos toca simplemente, yo soy la persona más estricta con lo de los valores y yo nunca cedo y voy diciendo las cosas muy, muy de frente y eso. No es ceder en valores, es entender que uno puede hacer alianzas en cosas puntuales para las que estamos de acuerdo. Si alguien está de acuerdo con que hay que bajar impuestos, si esa persona tiene fuerza política, ¿por qué no me le voy a unir yo para eso en particular? Entonces, claro, todo esto que está surgiendo me alegra mucho y es fantástico ver todo esto y ver todos estos jóvenes en redes moviéndose. Hay que intentar agrandar eso, pero efectivamente, digamos, en la política no influimos y creo que otra de las cosas que podemos hacer además es metiéndonos en esos movimientos que sí tienen fuerza e intentando convencer a esta gente que ya tiene fuerza y que tiene, por ejemplo, partidos ya armados. Pero tú decías hoy al comienzo, ¿no? Del otro lado está la izquierda, esa izquierda que ya no habla de economía, que cambió su agenda y que también tiene una juventud dinámica que abrazó, digamos, otras banderas y que probablemente está utilizando esas banderas para correr buena parte de los ejes de la discusión. ¿Qué te preocupa de esa nueva izquierda, si se me permite el término? Sí, yo creo que es la cuestión de los valores, o sea, y de lo atractivos que son, de lo pegajosos que son, de lo frescos que son, y de cómo saben estas cosas del lenguaje, de cómo hablan de sentimientos, de cómo enganchan a la gente. Yo creo que tenemos que buscar, fíjate que si uno se va a hablar de dónde nace esto y se devuelve, no sé, por ejemplo, la escuela de Frankfurt, a Gramsci, a esta nueva izquierda, uno lo que encuentra es que lo que hicieron fue tomar cosas de la psicología y del psicoanálisis y de Freud, ¿no? Entonces, un poco tratando de ver qué es lo que mueve a la gente en términos de pasiones y acomodando el discurso a eso. Entonces, es muy difícil tú intentar hablarles de economía cuando no quieren hablar de economía, pero entonces vamos al campo entonces de los sentimientos y nos toca pensar cómo hacemos para hablarles de sentimientos y resulta que yo lo que me he encontrado en ese momento es que, claro, cuando tú rebajas ya, cuando tú, no sé si en qué plano sea ese, pero cuando tú llegas al plano ok, esto se trata es de valores, vamos a hablar de valores, les queda muy difícil decirte, por ejemplo, no, es que yo sí avalo el robo, o sea, sí textual, avalo el robo, ya luego empieza la discusión de qué es robo y qué no es robo, ¿no? Pero en esas cuestiones ya sí ganamos porque es muy difícil que la gente de frente te diga que avala el robo. Pero es que una cosa es lo que te dicen, otra cosa es a lo que están acostumbrados. Y estamos hablando de nuevo, de jóvenes que se crían creyendo que el trabajo es un derecho en el sentido de que el gobierno te tiene que garantizar un trabajo y te tiene que garantizar un sueldo. Es decir, a mí mis papás me decían, siempre me decían, el trabajo es una bendición. Y mi abuela, yo me acuerdo que cuando yo estaba en el colegio y no quería ir a estudiar porque me costaba mucho trabajo madrugar, me decía, levántese y agradezca que hay trabajo. Y ella me decía, tu trabajo es ir a estudiar y tienes que levantarte temprano y agradece que tienes trabajo. O sea, si a uno lo crían creyendo que eso es una bendición y que uno es algo con lo que uno tiene que estar agradecido, es muy diferente a alguien a quien crían
diciéndole que es que el gobierno le tiene que garantizar todo este tipo de cosas. Entonces yo creo que tenemos que trabajar en eso de los sentimientos, en eso de cómo mandamos el mensaje, en eso de ser más cool, más pegajosos, de ser menos economicistas, si se quiere, buscar youtubers, copiar sus estrategias comunicativas, pero al tiempo también esto es un trabajo de valores y esto es un trabajo ya de otras instituciones como la familia, como la iglesia, como las comunidades que se han perdido mucho en muchas partes y que hay que reforzar por eso, por lo que te digo, porque si esto se trata de valores, lo mejor es la familia para enseñar valores. En esa dinámica que planteas, un pequeño recorrido aprovechando tu conocimiento, porque claramente Colombia probablemente haya sido un país para la media de la política de América Latina, por lo menos distinto, ¿no? Nosotros vemos a un Colombia que pasó por procesos muy complejos como lo de la guerrilla, muy complejos como los vinculados al narcotráfico, pero al mismo tiempo parece que nunca consiguió ser inoculada al 100% por ese socialismo del siglo XXI que sí inoculó a Ecuador, a Bolivia, intentó hacerlo en Perú, obviamente lo logró en Brasil y en Argentina, tuvo su experimento en breve, pero experimento al fin en Paraguay y en Uruguay. Lo cierto es, Colombia parece estar como fuera de ese mapa o de esa regla de juego. ¿Cómo hay que entenderlo de Colombia, Vanessa? Sí, Colombia es un país muy conservador, muy católico, muy cristiano, muy creyente, y eso hace que sea un país tan particular, pero además un país de gente violenta y ya voy a hablar de eso. Pero fíjate que aquí, ya que me preguntas eso, a mí me gusta mucho hablar de una región muy particular de Colombia, porque si bien se ven muchas partes en esa región en particular, se ve demasiado eso que yo te digo de la gente conservadora y con tantos valores que son los paisas. Es la región de Antioquia, que es de donde es el expresidente Uribe, por ejemplo. Y a los paisas en Colombia la gente les dice, popularmente se les dice que un paisa te vende hasta un hueco, porque los paisas siempre andan vendiendo cosas, son comerciantes por naturaleza y venden cualquier cosa y les encanta vender cosas. Fíjate que cuando yo estaba en el colegio, yo soy de Cali, que es otra ciudad aparte, y había dos niñas paisas en mi colegio. Y esas dos niñas durante todo el colegio vendieron cosas. Y uno eventualmente vende cosas, no sé, cuando quería ir a una fiesta y no tenía dinero y uno lo veía como, ay, qué pesar, pobre, me toca vender cosas para poder conseguir dinero y mis papás no me quieren dar. Estas chicas vendían siempre y todas las veíamos como pobrecitas, les toca que vender cosas. Y me acuerdo que una vez ya cuando empezamos a tener noviecitos, una de ellas me dijo, yo quiero un novio, pero quiero un novio que trabaje. Y yo lo que en ese momento pensé fue, pero esta niña, además de que a ella le toca trabajar porque ella misma se ayudaba a pagar su colegio, quiere también un novio que tenga una situación difícil, porque en mi casa yo no entendía esa cultura de los paisas de trabaja desde chiquito, gánate la plata desde chiquito. Fíjate que esto raya en esa cosa tan horrible que le molesta tanto a los izquierdistas y que no entienden que es eso del trabajo infantil, ¿no? O sea, yo me acuerdo una vez una historia del profesor Bastos en España diciendo que él empezaba sus clases para sus clases en ciencia política para llamar la atención de la gente diciendo, hoy voy a defender el trabajo infantil. Obviamente él se refería a este tipo de cosas, a enseñarle a los niños desde chiquitos el valor de las cosas. Y los paisas, fíjate que son los que salvan a Colombia en las elecciones. Si no fuera por Antioquia, la izquierda sí hubiera ganado varias elecciones en Colombia. Pero esta gente, no se trata de una discusión, no se trata de que los paisas desde chiquitos les tengan que decir es que tú eres uribista, tú eres de derecha, no. Es que es gente que siempre quiere ser emprendedora y que su sueño es ser emprendedor. Entonces fíjate que eso te cambia todo tu comportamiento en la vida, porque si tú eres empleado, pero tu sueño es ser empleador, tú vas a respetar y a valorar a quien te está dando trabajo y quieres aprender de él y quieres ser como él y no lo vas a joder, no vas a intentar joderlo, sino que lo admiras. Y si eres así, pues no vas a votar por un presidente que está jodiendo a eso que tú quieres ser. Porque la aspiración de ellos es eso, es vender y crear valor y todas esas cosas. Entonces es una cultura muy bonita y eso hace que los colombianos sean tan particulares, pero también hay una cuestión es que son muy violentos y fíjate que eso
a muchas personas les parecería que en general está mal. Y sí, en unas ocasiones está mal, pero en otras ocasiones, en línea con lo que hablábamos antes de en qué momento hay que reaccionar, a veces eso te salva. Es decir, en Colombia, por ejemplo, estuvieron los paramilitares que eso derivó en narcotraficantes haciendo lo mismo que hacía la guerrilla y una cosa pues por supuesto terrible, pero los paramilitares nacen de las autodefensas, que es una cuestión muy polémica y muy pocas personas se atreven a decirlo en Colombia, pero las autodefensas son un concepto completamente libertario. Es gente que tenía sus haciendas, sus fincas, sus territorios en zonas rurales, llega la guerrilla, les empieza a quitar sus cosas y ellos se arman y se empiezan a defender, crean su ejército y se empiezan a defender. Y en Colombia ha pasado muchas veces eso, que la gente se arma y se defiende. De hecho, hace poco, cuando salieron todas estas protestas en Chile, las intentaron hacer en Colombia también. Y fíjate que en Colombia es casi imposible tener un arma de manera legal, es muy difícil. Y aún así, cuando empezaron esas protestas, los videos de la gente afuera de las casas armados eran impactantes. Y eran videos como el policía disparando en contra de los ladrones y saqueos pues masivos, y al mismo tiempo los vecinos disparando, policía y vecinos disparando en contra de los ladrones. Entonces, ese nivel de violencia yo creo que también es un factor importante. No es lo mismo una izquierda que se suba al poder en un país desarmado y pacífico que una izquierda que se suba al poder en un país donde les encantan las armas, son violentos, pero además tienen una gran población muy conservadora y muy empresarial. En buena parte de América Latina, Vanessa, el concepto gramsciano de atacar la fuente de la cultura y ir a las universidades y ganar la batalla intelectual, funcionó, en buena medida funcionó, no solamente por los resultados de la llegada de muchos gobiernos con esa tendencia, sino también porque buena parte de la sociedad sigue repitiendo como verdades cuestiones que están debidamente probadas a lo largo de la historia. Y la pregunta sería, ese mecanismo gramsciano, en tu opinión, ¿no logró tampoco perforar la universidad colombiana o lo ha logrado pero solo parcialmente? No, las universidades en Colombia también están tomadas. De hecho, por ahí en los comentarios vi que alguien habló de la Universidad de los Andes. La Universidad de los Andes es la universidad más cara de Colombia, es carísimo. O sea, a uno le sale más barato, queda en Bogotá, y a uno le sale más barato irse a estudiar a Europa que estudiar en la Universidad de los Andes. Y a pesar de eso es completamente tomada por la izquierda. Claro, quedan algunas pocas figuras que no, siempre hay sus excepciones, pero son universidades muy tomadas por la izquierda. Yo lo que creo es que a pesar de eso, porque yo entiendo, a pesar de eso, hay gente que, bueno, le toca que quedarse callada en sus clases. Simplemente uno necesita un título, porque así es la vida, necesitamos un título. Y se queda callada y permite que digan tantas cosas y se tiene que aguantar ese tipo de cosas, pero también las universidades en Colombia están tomadas, pero de nuevo, yo creo que lo más importante es la familia, es decir, cuando tú no tienes una familia que te diga en tu casa qué es lo bueno y qué es lo malo, esas cosas pegan muy fácil, pero cuando tú tienes una familia que te dice ciertas cosas, incluso cuando no estés de acuerdo con todo lo que te diga tu familia, es muy difícil que esa gente te pueda corromper en las cuestiones básicas. Es decir, cuando, por ejemplo, yo soy de una universidad pública, y esto a mí a toda hora me dan palo con eso, que tanto que critico las cosas públicas y que yo que me gradué de una universidad pública, yo soy de una universidad pública y yo no, o sea, yo hice mi proceso de conversión no tan joven, o sea, fue terminando la universidad más o menos. Y llegué a ser, no izquierda, izquierda, pero sí llegué a ser un poquito coloradita. Y había muchas cosas que cuando a mí me las decían, a pesar de que yo no me sentía del lado derecho y me sentía del lado más izquierdo, no me sonaban bien con las cosas con las que yo estaba acostumbrada. O sea, por ejemplo, ver esas protestas tan violentas que hacen afuera de las universidades, los encapuchados, dañando las cosas y todo eso. Es decir, eso a mí me chocaba, y yo creo que eso es lo que pasa a mucha gente. Cuando a ti te enseñan en tu casa que no le puedes dañar las cosas a los demás, que cuesta trabajo conseguirlas,
así tú no entiendas de derecha o de izquierda, cuando ves eso, eso te parece mal. Entonces yo creo que a pesar de que se han tomado la universidad, hay todavía una familia fuerte y hay todavía unos valores fuertes en la mayoría de los casos y eso permite que la gente pues pase por la universidad, pero no termine tampoco pues completamente dañada por todo eso. No quiero desaprovechar en esta entrevista, en estos últimos minutos que nos quedan, y dejar de preguntarte algo que me parece que es el tema del momento, ¿no? Que es en qué medida consideras que la elección de Estados Unidos va a influir en esta discusión que estamos teniendo respecto a el futuro de la izquierda en América Latina. ¿Crees que es una elección determinante en términos de lo que puede pasar con la izquierda en América Latina? ¿O pensás que no es tan relevante como algunos quieren hacer aparecer la elección? No, es fundamental, o sea, yo de verdad estoy como muy ansiosa porque es muy peligroso lo que puede llegar a pasar. Ver, en toda la región, pero hay países en los que mucho más, por ejemplo, lo que ocurre en Venezuela, y de ahí desde luego el fenómeno Venezuela, cómo afecta a la región, pues se desencadena otro, digamos, otra línea de cómo afectar estas elecciones a la región. Pero en Venezuela, por ejemplo, yo estoy convencida, y creo que la historia lo ha demostrado, que ningún país que haya llegado a ese nivel de catástrofe, a ese nivel de tiranía, a ese nivel de represión puede salir de ahí solo. Es decir, todos los países que han podido liberarse de ese tipo de desgracias izquierdistas lo han hecho con ayuda internacional. Y resulta que no hay nadie que por su carácter y por su forma de actuar pueda ayudar más a Venezuela que Trump. A mí no se me ocurre que otro país, que otro presidente o que otro personaje pueda tener el coraje de salir con esas cosas que dice Trump y de verdad tener sobre la mesa opciones reales para poder sacar a Maduro y para hacer algo por Venezuela. Entonces, para Venezuela es algo fundamental, para Cuba es algo fundamental. El fenómeno migratorio, pues por supuesto de ahí se desprende, pero además es que toda esta gente, fíjate que hay gente, y esto ya no es especulación, esto lo pueden leer en el Pan Am Post, hay chavistas que han logrado incluso contactar, pues tienen lobbies acá en Washington, tienen gente acá en Washington, han entrado incluso con abogados de la Casa Blanca. Es decir, esta gente es, si gana Biden, sería, y no estoy exagerando, hay gente que cree que yo exagero, pero no, o sea, ya el chavismo tiene abogados de Trump contratados acá. Si gana Biden es que el chavismo entra a la Casa Blanca y todo lo que eso puede significar en términos de luego estructura tú esta línea del narcoterrorismo que viene Venezuela, Colombia, Bolivia, Ecuador y todo lo que eso le hace a la región. Es decir, más del 80% de la droga de Colombia, de la cocaína, pasa por Venezuela, sale de Venezuela al mundo entero. Entonces, todo lo que eso significa en la lucha, por ejemplo, contra el narcotráfico, contra todas estas estructuras, contra el narcoterrorismo, contra los chavistas, y además de eso, los apoyos a la izquierda, es decir, en Colombia, por ejemplo, ahorita la izquierda viene y hace acá lobby con los demócratas y entonces se le ponen un montón de problemas al presidente para fumigar los cultivos de coca de las FARC y entonces no pueden hacer nada. Estados Unidos es fundamental incluso para las políticas que uno cree que las toma el propio país. Y también Estados Unidos es fundamental en la línea que marca sobre cómo actuar sobre cosas. Es decir, ese discurso de Trump, por ejemplo, fíjate lo importante que fue ese discurso de Trump cuando dice, esto no es, a esto llamémoslo virus chino, cuando le quita la plata a la OMS, digamos, el punto, el golazo que hace Trump cuando logra darle ese golpe al globalismo es fundamental para que la gente entienda lo dañina que es la OMS. Entonces, mira, estamos viendo acá en Estados Unidos lo que las protestas estas de Black Lives Matter han causado en este país y cómo un país tan bonito termina con gente asesinada por gente loca que sale a la calle creyendo que el racismo está destruyendo. Entonces, el peligro para toda la región es de verdad bastante grande. La última pregunta para no robarte más tiempo, Vanessa, que tan generosamente nos cediste esta noche.
tiene que ver con tu mirada respecto al futuro, si sos optimista, si sos pesimista, qué mirada tenés sobre lo que viene, Trump incluido, Estados Unidos de por medio y por supuesto el futuro de la izquierda en América Latina y el futuro, ¿por qué no?, de la idea de la libertad. Bueno, yo soy optimista en algunos casos, en otros casos sí definitivamente ya no veo por ahí esperanza. En Estados Unidos tengo esperanza. Yo creo que lo que estamos viendo en las encuestas ahora es lo mismo que veíamos hace 4 años cuando decían Trump no tiene ninguna oportunidad. Yo creo que sí tiene oportunidad y creo que va a ganar. Espero que gane y espero que eso, pues, por supuesto, tenga todo el beneficio que queremos, sobre todo para Venezuela. Sobre lo de Venezuela, pues el futuro yo creo que depende de lo que suceda en Estados Unidos. Sobre Colombia, muy preocupada, pero confío en la gente y creo que en Colombia, por ejemplo, no se podría dar un fenómeno como el de Venezuela en el sentido de que para que llegáramos a ser Venezuela primero tendría que haber una guerra. Es decir, la gente saldría a la calle armada y habría una guerra civil. Entonces yo soy optimista porque creo que no le va a quedar para nada fácil a la izquierda hacer lo que quiere hacer. Creo que tenemos oportunidad. Con Brasil estoy muy a la expectativa de ver qué sucede con este gobierno de Bolsonaro. Esto del coronavirus pues ha afectado a todo el mundo, pero yo quisiera ver qué sucede con esto y ya que solamente que él haya ganado, para mí es como un aliento y creo que ahí pueden pasar cosas buenas. En Bolivia esperemos que gane Yanine, que bueno, no es lo máximo, pero es, digamos, es la que encabezó cuando sale Evo y es, digamos, la otra parte de Evo. Entonces lo que tenemos que esperar es que en Bolivia no gane más. Yo creo que eso va a pasar. Yo creo que vamos a lograr que no gane, que no vuelva Evo Morales. Que lo de la pedofilia de Evo Morales, no sé si has visto, Alberto, esa noticia de las investigaciones de Evo saliendo con una niña, pues ha afectado bastante la reputación del Movimiento al Socialismo y esperemos que entonces no vuelva. En Chile es de los países de los que yo no tengo esperanza. En Chile, Piñera le dieron un golpe posmoderno, un golpe de Estado ultra posmoderno, no supimos en qué momento, y el señor, bueno, entregó todo. Ya viene esta nueva constitución, que, bueno, viene la votación, que yo creo que va a ganar la nueva constitución, van a dañar esa constitución tan buena que tienen ellos y que durante tantos años les ha permitido ser el país más próspero de la región. Y eso muestra lo trágico que es cuando alguien sin carácter llega a la presidencia. Es que yo no digo que sea fácil, pero yo digo que si alguien no tiene el carácter para hacer lo que se debe hacer, no debería ser presidente, porque entonces hace un daño terrible como lo que hizo Piñera. Se supone que gana la centroderecha y que manda la centroderecha, pero en realidad los que mandan son la izquierda. Pero además tienes ese progresismo chileno tan álgido que no hay, es decir, uno no puede decir, bueno, están pasando por un mal momento, pero tienes esa base de la sociedad que va a hacer algo. Yo no lo veo. Y en Argentina, lastimosamente, también yo veo el panorama oscuro, lo veo muy gris, es decir, pues nada, esta gente se sube al poder y bajarlos es casi que imposible. Son delincuentes y entonces actúan como delincuentes. Entonces tú no vas a bajar del poder a un político, o tienes que bajar del poder a un delincuente. Pero además también tienes lo mismo que decía en Chile, tienes un progresismo tan amplio. En Argentina la gente tan con esas locuras, todas posmodernas y estas cosas que ya digo, son de familia, entonces es muy difícil cambiar. Entonces ese es como mi panorama de los países más importantes de la región, algunos con buenos ojos y los otros muy preocupados por lo que va a pasar. Vanessa Vallejo, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu generosidad, valiosísimas tus intervenciones y los aportes que has hecho a esta conversación. Así que agradecidos hasta el infinito y ojalá que de pronto podamos tenerte tal vez físicamente en Argentina cuando toda esta locura se termine. Aprovechar Estados Unidos al máximo, disfrutarlo, que vale la pena, esa maravillosa ciudad en la que estás viviendo y saludos desde Argentina. Muchísimas gracias, Alberto. Un abrazo, ya nos veremos seguro en persona o por acá de nuevo. ¿Por qué no? Un saludo, sí. Y un saludo a todos los que nos vieron. Un abrazo. Hasta pronto.